Pues vámonos al módulo 2, modificando datos utilizando comandos ADN 3.5. En el módulo pasado aprendimos a conectarnos a una base de datos, vimos cómo conectarnos a bases de datos SQL Server, bases de datos Access 2007, bases de datos adjuntadas o atachadas con SQL Express. Y vimos también una forma genérica, ¿verdad?, para conectarnos a cualquier motor de base de datos. Bueno, pues en esta ocasión, y bueno, también aparte de conectarnos, vimos cómo extraer información de la fuente de datos. Vimos por ahí el uso del método ExecuteReader, del objeto command. Vimos también el método ExecuteNonQuery para obtener también los registros afectados. Vimos también ExecuteEscalar, ¿verdad?, para obtener un valor, ¿verdad?, también de la fuente de datos. Y bueno, es el momento ahora de empezar a trabajar con la modificación de datos. Entonces, aquí en este módulo nosotros vamos a ver cómo insertar, cómo actualizar y cómo eliminar datos. Entonces, las lecciones son precisamente estas. Lección 1, insertar, modificar y eliminar. Lección 2, administración de la integridad de datos y la concurrencia. Esto es, no nada más es cuestión de insertar, de actualizar o eliminar, sino que hay que detectar algunos problemas de concurrencia cuando estamos trabajando en un ambiente de muchos usuarios. Entonces, tenemos varios usuarios, cómo manejar todos estos conflictos que se puedan presentar al momento de insertar, al momento de modificar, ¿verdad?, o al momento de eliminar información. Entonces, es de lo que vamos a ver a lo largo de estas lecciones. Y bueno, vamos a ver entonces en la primera lección, insertar, modificar y eliminar. Vamos a ver cómo crear y ejecutar comandos para modificar datos. Vamos a ver también el manejo de excepciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo ejecutar modificaciones asíncronas, que realmente no hay prácticamente diferencia entre modificar y consultar de forma asíncrona. Entonces prácticamente podemos decir que esto ya lo vimos, ¿ok? Y vamos a ver cómo realizar operaciones con bulk copy. ¿Qué serán las operaciones con bulk copy? Las operaciones con bulk copy nos permiten realizar movimiento o copiado de datos de forma masiva entre servidores SQL Server. ¿Ok? Entonces vamos a ver también este asunto del bulk copy. Y bueno, pues vamos aquí sin más rollo, vamos a empezar con nuestras primeras demostraciones. Y bueno, déjenme aquí, voy a compartirles mi escritorio. Déjenme aquí preparar, voy a compartirles mi escritorio. Entonces, vamos a ver, share your desktop, all, ahí estamos. Perfecto. Entonces, tenemos aquí nuestra página de inicio y bueno, nuestra ventana del Visual Studio, ¿no? Entonces vamos a empezar con la lista de demos. Aquí le voy a decir que quiero un nuevo proyecto. Le voy a decir que ahora va a ser nuestro proyecto, ¿verdad? Console Application. Y vamos a seleccionar nuestra carpetita. Demos ADN 3.5. Y ahora nos vamos por el módulo 02. Módulo 02, aplicaciones de consola, C#, le damos OK. Perfecto. Vamos a empezar entonces ahora con nuestra demostración de creación, ¿verdad?, y ejecución de comandos que modifiquen datos. Entonces, lo primero, bueno, vamos a ver aquí, nosotros vamos a estar trabajando con una base de datos demo E561 que vamos a utilizar para nuestros ejemplos.
Entonces voy a agregar aquí este método getConnection. getConnection nos va a permitir conectarnos a nuestro servidor local sin nombre, a la base de datos X61, Integrated Security igual a true, y simplemente va a devolver una conexión, ¿verdad? Con esta cadena de conexión. Lo típico, vamos a poner aquí los imports correspondientes, system.data, y vamos a poner aquí los using system.data.sql client. Perfecto. Entonces ya tenemos aquí nuestra conexión, nuestra forma de obtener conexiones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo mismo, console, ¿verdad? Punto write, presione enter para continuar. Pues vamos a poner esto, cerramos por acá y le vamos a decir console.readline, ¿verdad? Para que se quede esperando que le presionemos un enter y bueno, ya empezaríamos aquí a codificar. Bueno, ¿qué cosa necesitamos hacer? Bueno, lo que necesitamos hacer es simplemente entonces declarar nuestro objeto, nuestra variable connection, donde vamos a almacenar una instancia de SQL connection, ¿verdad? Y vamos a abrir la conexión. Nuevamente, por cuestiones de legibilidad, para que sea mucho más sencillo nuestro código, no voy a atrapar errores, no voy a cachar. Ustedes ya saben cómo hacerlo, entonces creo que no hay necesidad y dejamos nuestro código más limpio con fines educativos, ¿no? Entonces, lo que sí voy a hacer es abrir SQL Server. Vamos a abrir aquí SQL Server para que veamos nuestra base de datos. Aquí voy a trabajar con la instancia predeterminada o la instancia sin nombre, la instancia default de SQL. Y vamos a ver por acá nuestras bases de datos. Por acá tenemos la base de datos demo E561. Es una base de datos muy sencilla. Esta base de datos tiene, por ejemplo, la tabla de productos, que a final de cuentas es una copia muy similar a la que tenemos de Norwin, ¿verdad? Tiene las columnas correspondientes, Product ID, Name, List Price. Bueno, nos está aquí mostrando toda una lista de registros. Únicamente nos está mostrando los primeros 1000, ¿verdad? Bueno, yo aquí voy a modificar esta consulta y le voy a decir muéstrame todo. Y entonces resulta ser que son 2025 registros los que tenemos aquí en nuestra tabla. Ok, y bueno, pues prácticamente estos son los campos que tenemos. Y bueno, pues estamos listos como para empezar a trabajar con nuestra información. Entonces, vamos a tomar aquí nuestro código y lo que voy a hacer aquí es un ejemplo de cómo insertar, ¿verdad? Vamos a ver aquí un ejemplo de cómo insertar un registro. Entonces, para esto simplemente aquí el truco, ¿cuál va a ser? Declaro una variable de tipo string para configurar mi instrucción SQL. Insert into products, ¿verdad? Y le voy a decir, por ejemplo, los campos que quiero insertar, ¿verdad? En este caso quiero insertar name, quiero insertar list price y quiero insertar insert date, que son precisamente los que tenemos acá, ¿no? El name, vamos a ver, por acá tenemos name, list price, acá está, y el insert date son los campos que voy a insertar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos nuestro product ID,
déjeme, déjeme aquí, mostrarles el diseño de mi tabla. Y aquí tenemos precisamente el Product ID, y este Product ID, que es llave primaria, no acepta nulos. Y vamos a ver por acá, dice que es un campo de tipo identity, o con su propiedad identity en true. Entonces, en otras palabras, se va a incrementar automáticamente conforme nosotros insertemos nuevos registros, ¿verdad? Ok, entonces regresamos aquí a nuestro código. Aquí le estoy diciendo que quiero insertar, ¿verdad? Entonces ahí está nuestra instrucción. Y bueno, esa es nuestra instrucción SQL. Ahora el siguiente paso, ¿qué sería? Pues empezar por crear un objeto command, ¿verdad? Sí, para que ahí le digamos que tome esta instrucción SQL y la conexión correspondiente. Luego hay que indicarle cuál es el tipo de comando que nosotros vamos a ejecutar, y en este caso sería un text, ¿verdad? Luego, si se dan cuenta, necesitamos ¿cuántos parámetros? Un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. Entonces hay que especificar precisamente los parámetros. Y recuerden que los parámetros pueden ser de input, ¿verdad? Pueden ser de output, o pueden ser de return value, ¿verdad? Entonces vamos a declarar nuestros parámetros, que en este caso son de dirección input. Entonces no hay mucha necesidad de declarar mucha información, simplemente utilizo el método addGetWithValue, le especifico el nombre, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, el nombre del producto que voy a insertar. Son las 7:50, le vamos a poner por aquí entonces 72.50, ¿no? Pum, para que se vea que se está insertando. El precio, vamos a ponerle aquí 1,000 pesos. Y le estamos insertando aquí la fecha, ¿verdad? O sea, la fecha en que estamos insertando nuestro registro. Bueno, entonces, ahora lo que ya sabemos que es que el execute non-query es un método del objeto command que nos permite enviar una instrucción SQL y obtener el número de registros afectados. Entonces, aquí tenemos rows affected en una variable entera como resultado del execute non-query. Y lo único que tenemos que preguntar es, bueno, si rows affected es igual a 1, quiere decir que sí se pudo insertar el registro. Y bueno, vamos a mandar aquí un mensaje de que el registro fue insertado exitosamente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de cómo insertar, ¿verdad?, datos. Entonces, vamos a ejecutar nuestra aplicación, y si todo marcha bien, pues debe de decir que los registros se insertaron de manera correcta. ¿Ok? Entonces, es de lo que tenemos por acá. Vamos a ver si es cierto. Vamos aquí a ver nuestro comando. Le voy a dar a ejecutar. Y ya tenemos otro registro adicional. Vean, el de Racing Bicycle 750 con 1,000 pesos. Y en esta fecha las 19:51 con 23,433, ¿no? Pues para que vean que sí se pudo insertar y que no fue un engaño, ¿no? Entonces, como vimos, aquí utilizamos nosotros el método execute non-query, ¿verdad? Entonces, como no necesitamos ningún registro, ¿verdad?, que nos retorne, estamos ejecutando execute non-query. Pero realmente execute non-query de manera interna, ¿sí? La manera de cómo está codificado, hace uso de un execute reader también, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que nosotros podemos invocar el método execute reader también para lanzar comandos, por ejemplo, insert, o delete o update, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de las dos formas podemos utilizar execute non-query, o bien podemos utilizar igualmente el
execute reader. ¿Ok? Entonces, probablemente los que estén por acá me digan, oye, pero yo nunca he utilizado execute reader. Entonces, pues vamos a ver nosotros aquí algún ejemplo. Déjenme ver, me dicen que fue el audio. Probablemente, bueno, nada más una persona me lo comentó, entonces probablemente sea de la persona que me lo comentó, ¿verdad? Que no está escuchando. Aquí veo que sí hay audio, pero igual, ya saben, pueden avisarme en caso de que se haya ido el audio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora cómo sería nuestro código si nosotros utilizáramos, por ejemplo, comandos, pero en lugar de utilizar el execute non-query, que utilizáramos nosotros ahora el execute reader, ¿verdad? Y vamos a ver, porque les digo, en su forma interna, el execute non-query invoca también el execute reader, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí este asunto. Aquí les voy a comentar. Déjenme, aquí lo voy a sacar mejor y voy a meterlo aquí a un método static, ejemplo, execute non query, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos y lo mandamos para acá y le decimos que regrese void, para que no proteste, ¿verdad? Porque ya nos estaba protestando. Y luego entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear otro método estático que también regrese en nada. Ejemplo, execute reader. Abrimos y cerramos y tenemos ya nuestra información. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, lo mismo, vamos a crear nuestro comando, ¿verdad? Bueno, nuestra conexión, nuestro comando, la instrucción SQL, vamos a preparar el comando, vamos a decirle que es su comando de tipo text y vamos a pasarle los parámetros correspondientes, ¿verdad? Entonces nuestro código debería quedar de esta forma. La conexión, el comando insert, la conexión aquí para crear el SQL command con su instrucción SQL, el tipo texto y aquí nuevamente el parámetro name, price, insert date. Entonces vamos a ponerle aquí ahora Racing Bicycle Reader, para que indique que estamos utilizando con Execute Reader, ¿verdad? Le vamos a poner 1600, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo la fecha hora, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría con Reader? Con Reader también nosotros, bueno, simplemente declaramos una variable y le asignamos lo que regrese el Execute Reader. Le decimos que, bueno, cuando le doy yo close a mi reader, que se cierre la conexión. Entonces ahí tenemos nuestro código Execute Reader. El Execute Reader tiene también una forma de comprobar cuántos registros se han modificado. Entonces aquí le decimos if records affected igual con 1, ¿verdad? Entonces simplemente aquí decimos pues un mensaje de que los registros se insertaron correctamente. ¿Ok? Y en caso de contrario, bueno, pues simplemente no va a aparecer el mensaje y cerramos nuestra conexión. Entonces ahí tenemos un ejemplo con Execute Reader y simplemente aquí lo vamos a mandar a ejecutar. Vamos a decirle aquí insertar. Vamos a decirle entonces ejecutamos. Y si todo marcha bien, dice que el registro se insertó exitosamente. Vamos a ver si es cierto. Volvemos a ejecutar aquí nuestro comando. Y vemos aquí precisamente que se acaba de insertar otro registro con Execute Reader con 1600 con fecha de esta a las 19:57, 6 minutos después del
primero. ¿Ok? Entonces, con esto hemos demostrado cómo utilizar comandos que modifiquen datos ahí en nuestra tabla, ¿no? O sea, cuando hablamos de modificar, nos estamos refiriendo tanto a insertar, update, delete. Sí, entonces, aquí puse un ejemplo del insert, pero lo mismo puede ser un update, lo mismo puede ser un delete, lo mismo puede ser un store procedure que le regrese yo, más bien que le pase yo parámetros, etcétera. ¿Ok? Entonces, prácticamente es de lo que tenemos. Bueno, bien, vamos entonces a la siguiente demostración, o más bien vamos a la siguiente diapositiva. Estamos aquí. Ahora bien, el siguiente punto, manejo de excepciones. ¿Qué hay con el manejo de excepciones? Pues es el mismo caso, ¿verdad? O sea, que teníamos ahí cuando ejecutábamos comandos. Nosotros también podemos obtener excepciones al momento de modificar datos. Entonces, al momento de modificar datos, ¿verdad? Puede ser que se obtengan puede ser que se tengan ahí problemas al insertar, pueden ser que se tengan problemas al actualizar, o pueden también ser problemas que se obtengan al momento de eliminar registros. Sí, entonces, bueno, vamos a ver aquí nuestra siguiente demostración. Vamos a mostrar precisamente cómo manejar excepciones, ¿verdad? Cómo manejar excepciones que se puedan presentar mientras modificamos o actualizamos información. Entonces, para esto, déjenme compartir nuevamente mi escritorio. Ahí tenemos nuestro escritorio, aquí está ejecutándose todavía nuestra aplicación. Déjeme entonces cerrar, déjeme ahora agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser una clase, ¿verdad? Esta clase lo que vamos a hacer precisamente es indicarle, vamos a llamarle excepciones y le vamos a decir aquí agregar. Y luego simplemente aquí nosotros pues utilizamos nuestro método main, ¿verdad? Es un método main que le vamos a poner acá. Vamos aquí a ponerle lo típico, nuestras instrucciones que nos permitan detener la ejecución para que no se cierre nuestra ventana aquí en la consola. Y vamos también nosotros aquí a pues escribir un método que nos permita realizar las conexiones. Entonces déjenme aquí poner este método, sí, lo que ya lo conocemos, simplemente nos permite aquí conectarnos a la base de datos, ¿verdad? Y para no estar repitiendo todo este código. Entonces lo mismo, le vamos a dar aquí un using system.data y le vamos a dar un using system.data.sql client, ¿ok? Ok, como vamos a manejar excepciones, ¿recuerdan cuál es el proceso para manejar excepciones? Cachamos y luego recorremos la colección errors, ¿verdad? Del SQL exception y vamos imprimiendo nuestros mensajes de error. Entonces, para esto, bueno, déjeme aquí agregar un método, ¿verdad? Este método va a recibir un objeto SQL exception, va a escribir aquí el valor de class, ¿verdad? El número de error, el mensaje. Y luego para cada elemento dentro de la colección de errores de lo que nos llega, vamos a mandar a escribir esos mensajes precisamente. Entonces, esto lo vamos a estar utilizando y bueno, ya estamos prácticamente listos para empezar a hacer pruebas.
Uno de los problemas que nosotros podemos encontrar al momento de insertar o de actualizar información es violación de llaves primarias. ¿Sí? Esto es que por ejemplo, si tenemos una tabla con una llave primaria y agregamos otro registro con la misma llave, entonces se puede generar un error, ¿verdad? De que nos esté indicando precisamente que tenemos un problema de violación de llave primaria. Entonces, vamos a poner aquí un código que nos permita ejemplificar precisamente este asunto de las llaves primarias y cómo lo podríamos atrapar. Entonces, aquí tenemos un código Primary Key Exception. Preparamos nuestra conexión y vamos a insertar ahora sobre la tabla de empleados. Entonces, nuestra tabla de empleados ahora vamos a ver qué tiene. Vamos a decirle que queremos ver sus columnas. Tenemos el Employee ID, ¿verdad? El Employee ID es la llave primaria y pues no va a aceptar duplicados, por ejemplo, ¿no? Tenemos el First Name que no acepta nulos, el Last Name que no soporta nulos también, ¿no? Entonces, es una tabla muy sencillita, todos son de varchar 10 y ninguno acepta nulos y el Employee ID es la clave primaria. Entonces, vamos a ver aquí, déjame cerrar esto, no quiero salvar, le voy a decir quiero ver empleados, select, y tenemos algunos por acá, el 001, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Son de los empleados que tenemos nosotros aquí en nuestra tabla de nuestra base de datos. Bien, vamos a ver aquí nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo vamos a insertar sobre la tabla empleados y le vamos a pasar que el Employee ID, el First Name, el Last Name. Los valores, bueno, de los parámetros Employee ID, First Name, Last Name. Y vamos a tratar aquí de insertar aquí a John 2, Doe 2. Y le vamos a pasar, por ejemplo, aquí el empleado, vamos a suponer que sea el empleado 10, por ejemplo, ¿no? Este empleado no lo tenemos el 1, 2 y el 3, nosotros vamos a insertar aquí el empleado 10, ¿correcto? Tenemos aquí un try para cachar excepciones, aquí, bueno, sí estamos cachando las excepciones, indicamos rows affected igual a execute non-query, preguntamos si rows affected es igual a 1, significa que pudo insertar exitosamente. En caso contrario, se dispara una excepción, esto va a generar, aquí se genera la excepción y esto va a provocar que se dispare precisamente este método que nos va a listar los errores, ¿verdad? Y va a venir a esta parte. Entonces vamos a ver qué tipo de excepción es la que se genera y cómo podemos cacharla, ¿no? Les puedo anticipar que nosotros podemos examinar, por ejemplo, el valor de la propiedad class, que normalmente para las llaves primarias es de número 14, el mensaje de error, el número 2667, y el típico mensaje de violation of primary key es prácticamente de lo que de la excepción que nos va a arrojar, ¿no? Entonces, vamos aquí a ponerle un llamado, ¿verdad?, a nuestro código y vamos a indicarle aquí también que nosotros queremos que nuestro proyecto de inicio sean las excepciones. Cerramos aquí, ejecutamos nuestra aplicación y vamos a ejecutar y pues no debemos tener ningún problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la llave aquí que teníamos no existía, entonces se pudo insertar. Vamos a ver aquí si es cierto, ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros ahora volvemos a ejecutar nuestra aplicación? Perdón, es aquí. Le vamos a decir ejecutar y vean entonces lo que les comentaba yo. Clase 14 tiene un valor de 14, significa que es un ¿qué? Es más que un warning, ¿verdad? Eso ya es una excepción. Recuerden los rangos de los infos, ¿verdad? El número, el que les comentaba yo, el 2627,
el mensaje violation of primary key constraint, ese es el mensaje, ¿verdad? Y no puedo insertar duplicados, etcétera, 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 ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros aquí estamos mandando a escribir la excepción o los valores que llegan con la variable excepción, y luego estamos mandando a escribir cada uno de los errores. Y lo que habíamos dicho, recuerden, es que la clase o el objeto EX tiene precisamente los datos del primer error. Por eso es que nosotros aquí al mostrar, bueno, esta es la clase excepción y este es el único elemento que tiene, resulta ser pues que es una copia, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos demostrando entonces una excepción que se genera precisamente al tratar de modificar, al tratar de insertar igualmente algún registro y que se viole el primary key. Entonces, esa excepción y de esa manera la podemos cachar. Bueno, vamos ahora a ver también, por ahí si recuerdan ustedes, también nosotros podemos tener, ¿verdad? Invalid Operation Exception. O sea, casi igual que en el módulo 1, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Déjenme, aquí estamos, primary, estamos generando otro tipo de excepción, ¿verdad? Déjenme aquí, entonces, ponerlo como comentario. Y el Invalid Operation Exception, ¿qué tiene? Bueno, obtiene la conexión, preparamos la instrucción SQL, insert, o sea, preparamos igual aquí el comando, ¿verdad? Los parámetros, ¿sí? Aquí estamos con los parámetros. Y lo mismo, prácticamente es el mismo código, ¿no? ¿Qué tipo de error se va a generar? ¿Un invalid o un SQL exception y por qué? Pues del código más o menos ustedes podrán ver cuál es el problema, ¿verdad? A lo mejor no lo han pescado, pero bueno, pues vamos a ver aquí entonces cuál es el problema que se puede generar. Y aquí, déjeme ponerle aquí un punto de ruptura, vamos a ejecutar. Entonces vamos a trazar aquí, le vamos a dar aquí que abra la conexión, preparamos aquí el comando, el tipo de comando, agregamos el parámetro, y vámonos al try y mandamos a ejecutar non-query. Esto nos va a llevar a un invalid operation exception. ¿Y cuál es el mensaje? ¿O cuál es el problema? Ya lo habrán pescado ustedes. Simplemente, continúo yo, ¿verdad? Aquí ya está en la consola esperándome. Y bueno, es un invalid operation exception y el mensaje execute non-query requiere de una conexión abierta, ¿no? Y efectivamente, a lo mejor ustedes ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Nunca le dimos open y en consecuencia pues ese fue problema de conexión y en consecuencia generó un invalid operation exception, ¿sí? Entonces son otro tipo de excepciones que también se pueden presentar al momento de estar aquí nosotros trabajando con conexiones a base de datos precisamente. ¿Qué otro tipo de problemas podemos tener? Fíjense, existen otro tipo de cuestiones donde no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente se genere una excepción, sino pueden ser más bien errores de lógica, errores que no se reporta. Sí, esto es que a lo mejor hay un error, pero SQL Server no nos reporta de ese error. Y son los típicos problemas que tenemos cuando hacemos casting de manera implícita. Esto es cuando no especificamos lo que se debe de hacer cast. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí un ejemplo precisamente de un problema de lógica, ¿verdad? O de descuido, que no es una excepción, no es una información, no es nada, simplemente SQL hace lo que le decimos que haga en la mejor forma que él puede hacerlo, pero si nosotros no le especificamos exactamente cómo queremos que lo haga, entonces podemos obtener resultados inesperados.
Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo de lo que pudiera suceder. Entonces, vamos a ver aquí, vamos a abrir lugar para este nuevo método. Este método no reporta errores, entonces simplemente abrimos la conexión acá, ¿verdad? Almacenamos en una variable decimal, ¿verdad? El valor 6.99. Luego nosotros formateamos, otra de las cosas que no debemos hacer, recuerden las malas prácticas. Esto es una mala práctica. ¿Cuántos de ustedes hacen esto? Le decimos, pues quiero construir mi instrucción SQL, le digo insert into int values, ¿verdad? Hay una tabla que se llama int values, vamos a ver qué tiene aquí en esta tabla, le vamos a decir que queremos diseñar. Y lo único que tiene nuestra tabla es que tiene un campo llamado int value que es de tipo entero, ¿ok? Y bueno, su ID, que también debe de ser por acá, vamos a recorrer, es un Identity Specification, entonces se auto-incrementa, ¿ok? Vamos a ver ahora qué cosa tiene nuestra tabla int values, entonces vamos a dar un select, y únicamente tiene el valor 6, 6, 6, 6, 6, 6, etcétera, ¿no? Es lo que tiene nuestra tabla. ¿Y qué pretendemos nosotros? Probablemente, por alguna razón, nosotros queremos guardar valores a nuestra tabla y vamos a suponer que el valor lo tenemos aquí en una variable de tipo decimal, ¿no? Porque hicimos algunas operaciones, etcétera. Entonces vamos a ver, supongamos que nosotros tenemos aquí el valor 7.99. Si nosotros redondeáramos esta cantidad, prácticamente sería como un 8, ¿verdad? Entonces nosotros podemos asumir que se va a insertar ahí un 8, ¿verdad? Entonces aquí le decimos insert into values y aquí le decimos el valor correspondiente, ¿no? Vean cómo no le estamos dando un casting explícito, ¿verdad? Sino que más bien es un casting implícito. Preparamos nuestro comando, la conexión, le decimos que es un tipo texto, le indicamos cuál es el número de registros afectados con lo que nos regresa el execute non-query. Si nos dice que es igual a 1, entonces se insertó correcto, si no, pues lanzamos una excepción. Entonces, simplemente ejecutamos, aquí, bueno, primero preparamos aquí para que se pueda ejecutar, le decimos control B, aquí para copiar, y vamos a poner, si quieren, aquí un punto de ruptura. O sea, aquí estoy tratando de insertar un 7.99 y bueno, yo quisiera que al final de cuentas se redondeara y se metiera un 8. Entonces voy a ejecutar la aplicación y bueno, empieza a procesarse, asigna el valor 7.99, aquí tenemos nuestro valor 7.99. Le damos continuar, 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 abrimos el try, nos vamos a ejecutar el non-query, dice que rows affected igual a 1, entonces dice que todo marcha bien, ¿correcto? Entonces damos a ejecutar, dice presiona enter, etcétera, ¿no? Entonces presionamos enter, ¿verdad? Y prácticamente ya tenemos aparentemente nuestros datos bien capturados, ¿no? Entonces yo aquí le puedo ejecutar y vean cómo por el hecho de que yo formateé cadena no me di cuenta de que no se estaba insertando la cantidad adecuada. O sea, yo pretendía que, bueno, pues si es más allá de 7.5, entonces que se redondee, ¿verdad? Y pues yo pensaría que fuera un 8, pero realmente se está truncando el valor y únicamente me está guardando un 7. Entonces, este es un error común, ¿verdad? Pero que no genera ninguna excepción, entonces son difíciles de detectar. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de errores también que se pudieran presentar. Bien, entonces vamos a continuar con más con otro tipo de excepciones que se pudieran presentar. Nosotros entonces algo muy típico es, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer inserts en nuestras tablas, pero no especificamos el valor de todos los campos, ¿correcto?
Entonces vamos a ver aquí un ejemplo de qué pasa cuando nosotros queremos insertar valores, pero no le mandamos a la fuente de datos todos los campos. Entonces, aquí déjenme insertar este código, null exception. Abrimos nuestra conexión y aquí vean, estoy insertando en la tabla empleados, estoy insertando el employee ID, el first name. Valores, employee ID, first name. Esta instrucción pues prácticamente es correcta, ¿ok? Sin embargo, si nosotros examinamos nuestra tabla de empleados, déjenme aquí, ver, aquí están nuestros empleados, tiene 3 campos. Si yo le digo aquí diseñar, ¿verdad? Me va a decir que el employee ID no acepta nulos, first name no acepta nulos, last name no acepta nulos. Entonces, probablemente yo no me di cuenta y entonces quiero insertar únicamente el employee ID y el first name. Entonces, eso nos va a arrojar un problema de que no acepta nulos. En este caso, vamos a ver qué sucede, ¿no? Aquí le voy a dar que se ejecute este código. Déjeme aquí, lo ponemos. Déjeme poner aquí esta llamada, null exception, y vamos a ver qué es el resultado de la ejecución de este método, ¿no? Normalmente cuando nosotros queremos detectar excepciones de inserción de valores nulos, se va a generar un valor de clase 16, el número de error 515 y el mensaje de que no puede insertar el valor null en la columna y X columna nos va a poner. Ese es el error típico cuando nosotros queremos insertar pero no especificamos todos los datos. Entonces, vamos a ejecutar aquí. Vamos a darle ejecutar los parámetros correspondientes, le decimos que ejecute, vean cómo se está generando una excepción y vamos a dejar que corran nuestra aplicación, ¿no? Vean ustedes cómo ahora nosotros estamos obteniendo lo que les comentaba yo, el valor de clase 16, el número de errores del 515 y el mensaje correspondiente, ¿no? Y pues es precisamente el primer error. Y por ahí tenemos en la colección de errores, tenemos dos excepciones, ¿verdad? Uno de clase 16 y otro de clase 0, que recuerden que esto es simplemente informativo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ejemplo donde ya se presentaron dos valores en el SQL exception. Entonces, esto es lo que tenemos de los posibles errores que se puedan presentar. ¿Qué otros posibles errores se pueden presentar también muy comunes? Puede ser que ustedes traten de insertar, por ejemplo, a una tabla alguna columna, pero el valor que ustedes traten de insertar sea más grande de lo que puede soportar, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer aquí ahora aquí a poner un ejemplo. En este ejemplo vamos a mostrar qué sucede cuando nosotros insertamos el valor de una columna, pero ese valor excede al tamaño del campo. Entonces, vamos a ver aquí, le voy a dar insertar nuestro código, valor largo, lo mismo, abrimos la conexión y tratamos de insertar ahora employee ID, first name, last name, el employee ID, el first name, last name como parámetros. Agregamos 001 guión y aquí, por ejemplo, en el last name solamente se aceptan 10 caracteres, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué sucede cuando nosotros queremos insertar 3, 6, 9, 12 caracteres. ¿Sí? Entonces, le vamos a poner aquí nuestro punto de ruptura y vamos aquí a indicarle que sea este método el que se invoque. Entonces, aquí voy a poner esto y vamos a ejecutar. Le voy a dar ejecutar. Entramos aquí, F10.
ejecutamos, vamos al try y vemos que se genera la excepción. Le damos F5 y vemos que se está generando ahora la excepción con clase 16, el número de errores el 8152 y el mensaje string or binary data will be truncated, o sea que se va a truncar ese dato, ¿verdad? Y lo mismo obtenemos ahí el 16 y el 0 en la colección de errores de nuestra clase, ¿no? Entonces, este es un ejemplo ahí, típico, ¿verdad? Que también podría suceder, puede presentarse cuando nosotros no protegemos bien nuestro código respecto a lo que los usuarios puedan insertar en nuestros campos. Entonces, hay que cacharlo también. Luego, ¿qué más puede suceder? Errores de aritmética. También, nosotros podemos cachar errores de aritmética que se puedan presentar durante las operaciones que nosotros realicemos. Vamos a insertar aquí este otro código que nos va a mostrar errores de aritmética que se puedan presentar. Déjenme aquí igual comento esta instrucción. Y vamos a ver qué pudiera suceder. Aquí simplemente estamos llamando a este procedimiento almacenado insert employee. Vamos a ver aquí qué cosa hace nuestro procedimiento. Vamos a ver aquí store procedure y aquí USP insert employee, le vamos a decir aquí modificar. Y lo único que hace, esto es a propósito, ¿verdad? Simplemente está haciendo un insert, está insertando lo que recibe. Pero aquí simplemente para ejemplificar un error de aritmética que se pueda presentar, estoy haciendo aquí una división entre cero, ¿no? A lo mejor aquí tuve todo un proceso, no evalué, etcétera, pero bueno, estamos dando un ejemplo de una excepción aquí de tipo aritmético, ¿no? Entonces voy a ir aquí a mi código, igual voy a poner aquí un punto de ruptura, no vean directamente, ya le vamos a dar a ejecutar y vamos a ver ahora qué excepción es. Se genera, ¿verdad? Primero, vean algo interesante. Está tratando de insertar un registro 03, pero ese registro 03, si nosotros recordamos aquí en nuestros empleados, ya existe. Entonces, estamos primero obteniendo la excepción de violation de primary key, y ese es el primer mensaje. Después, estamos obteniendo otro mensaje de clase 16 con número 8134 y es una división entre cero. Y por último, una información que nos dice que ya se terminó la ejecución de estas instrucciones. Ok, entonces se dieron cuenta, aquí ya tuvimos dos problemas. Uno, tratamos de insertar un primary key duplicado. Otro, ¿cómo se llama? La excepción aritmética. ¿Sí? Entonces, es algo igual que nosotros podemos encontrar cuando estamos desarrollando nuestras aplicaciones, sobre todo si no tenemos cuidado. ¿Sí? ¿Qué más nosotros podemos obtener? Podemos igual nosotros obtener algún otro tipo de excepciones. Por ejemplo, lo típico, ¿verdad? Cuando nosotros tratamos de insertar registros, pero a lo mejor no le damos todos los valores, ¿sí? Entonces nos marcaría ahí excepciones de que no encuentra, que los campos no coinciden con las columnas, ¿no? Pues vamos a ver aquí un ejemplito también de qué posible excepción puedo encontrar. Aquí vamos a comentar esta parte y vamos a agregar otro posible caso, ¿no? Y ese es el caso cuando mi instrucción insert, por alguna extraña razón, andaba yo a las carreras, no analicé bien mi código y entonces estoy tratando de insertar, pero no le estoy pasando los datos adecuados, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplito de un caso similar, ¿no? En el ejemplo que estábamos viendo acá, estamos lanzando un insert into employees. Luego aquí estamos pasando el employee ID, el first name y el last name,
Pero vean aquí cómo en los valores únicamente le estoy pasando el employee ID y le estoy pasando el first name. O sea, no le estoy pasando un last name, ¿sí? Esto se puede, muchas veces lo podemos obtener cuando esta instrucción SQL se genera de manera dinámica. A lo mejor ustedes tienen una pantalla donde se hacen consultas personalizadas, donde el usuario puede seleccionar los campos. Y lo típico que si nosotros no hemos codificado bien, podríamos tener problemas de que no estamos construyendo bien nuestra instrucción SQL. Aquí el problema es 3 campos que quiero insertar y nada más le estoy pasando 2 valores. Sí, entonces vamos a ver aquí qué tipo de excepción es la que vamos a encontrar. Simplemente aquí ejecutamos. Y la típica excepción que nosotros vamos a encontrar es de clase 15, el error número 109 y el mensaje de que algunas columnas en la instrucción insert pues están de más, ¿verdad? Vamos a ver entonces aquí ejecutamos y veamos, tenemos el error de clase 15, el número es el 109. Dice, hay más columnas en la instrucción que las que especificamos, ¿no? Esto es bien importante que ustedes detecten el error que les está marcando. Muchas veces luego en los foros dicen, es que yo tengo mi instrucción insert y me marca error y no puedo insertar. Pero la gente no sabe preguntar y no dice qué cosa está haciendo o no dice mínimo este mensaje, ¿no? Es que me marca clase 15, número 109 y el mensaje, ¿no? Igual si la gente leyera, dice, hay más columnas en la instrucción insert que los valores especificados en la cláusula values, ¿no? Entonces, si la gente leyera los mensajes de error, probablemente no lo mandaría, ¿verdad? Porque ya le está diciendo cuál es el problema, ¿sí? Pero hay mucha gente que pues pregunta y luego no recibe respuesta porque no proporciona la información suficiente, ¿no? Me marca error al insertar, alguien que me ayude. Sí, pero, o sea, ¿qué cosa hiciste? ¿Cuál es el código? ¿Qué te marca? No nos proporcionan información y luego hasta muchas veces da flojera contestar, ¿verdad? Porque sería ahí, oye, mándame el error y luego que me lo envíe. Entonces es un rollo, ¿no? Bueno, como observaciones. ¿Qué otro tipo así común de excepciones? Pues puede ser a la inversa, ¿verdad? ¿Cómo es eso que a la inversa? Bueno, en lugar de que le especifique yo más columnas que valores, puede ser a la inversa que yo le especifique más valores que columnas. Vamos a ver cómo se vería este asunto. Tenemos aquí nuestra instrucción insert, tenemos aquí el empleado y el first name. Tenemos el parámetro employee ID, tenemos el parámetro first name, tenemos el last name. Ustedes ya están viendo acá 3 parámetros, 2 valores nada más especificados, ¿no? 2 columnas a las que insertar. Nuevamente, ¿esto cuándo sucede? Normalmente cuando construimos nuestras instrucciones SQL al vuelo, ¿sí? Entonces todo aquí marcha bien, no hay ningún problema, pero simplemente vamos a ver qué tipo de excepción nos va a arrojar. Entonces, para el caso de las excepciones donde nosotros especificamos pocas, digamos, columnas en la instrucción insert, se genera un error o una excepción de clase 15 con el error 110. El anterior era 109, este es un 110. Entonces, vean aquí tenemos clase 15, número 110, mensaje, hay pocas columnas en el insert que los valores especificados en el values. Entonces, bueno, también es un error típico, les digo, lean los mensajes que les marca antes de mandar su pregunta, ¿verdad? Y se van a ahorrar mucho tiempo en recibir una respuesta igualmente, ¿no? ¿Qué otro tipo de excepciones podemos encontrar? También podemos encontrar excepciones, ¿verdad? Cuando tratamos de eliminar, ¿verdad? Registros que tengan, por ejemplo, constraints, esto es condiciones para que no podamos eliminar los
los papás si tienen tablas relacionadas, ¿verdad? Y que no se queden los hijos huérfanos. Entonces, ¿qué tipo de excepciones encontramos? Bueno, vamos a poner aquí ahora un ejemplo. Este ejemplo es delete with reference constraint. Esto es, vamos a tratar de eliminar datos de una tabla, pero que tienen su relación con otra tabla, ¿no? Entonces, aquí vamos a tratar de eliminar country de la tabla countries, ¿verdad? Donde el country ID sea igual a el parámetro correspondiente, ¿no? Entonces, aquí aquí lo que nosotros tenemos, vamos a ver, por ejemplo, qué va a suceder. Aquí le estamos especificando el ID1, estamos diciendo que haga una ejecución y listo, ¿no? Entonces simplemente estamos aquí, vamos a poner un punto de ruptura y vamos a mandar a ejecutar esta instrucción. Entonces vamos aquí a procesar, le vamos a decir F10, 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 aquí vamos a agregar parámetros, ejecutamos y vemos que se genera una excepción. ¿Cuál excepción se va a generar? Un clase 16, error 547, ¿verdad? Entonces aquí es lo que tenemos, vamos a dar a ejecutar. Y ahí está. Clase 16, error 547, mensaje. La instrucción delete tiene conflictos con los constraints de FK States Countries, ¿verdad? Entonces, no se puede borrar, digamos, ese elemento, ¿no? Entonces, con esto nosotros nos protegemos para que accidentalmente alguien no pueda eliminar un registro en una tabla relacionada. ¿Ok? Igualmente, nosotros podemos, ya esto es parte de SQL, nosotros podemos poner condiciones para que cuando se trate de eliminar tablas relacionadas, si se borra el hijo, que se borre el padre, ¿sí? Entonces, eso también puede ser posible. O le podemos decir que no haga alguna acción y entonces cuando se borre el padre, no va a borrar los hijos y como los hijos no se pueden quedar sin padre, entonces es cuando se genera esta excepción. Entonces, con este ejemplo vimos algunos tipos comunes de excepción que se pueden presentar al momento de estar modificando nuestros datos. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar ahora a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver ahora qué tenemos. Y simplemente, bueno, vamos a ver aquí en nuestro módulo 2, manejo de excepciones, es lo que acabamos de ver, y ahora lo que vamos a hacer es cómo realizar operaciones bulk copy. Operaciones bulk copy nos permiten pasar información de un servidor SQL Server a otro servidor SQL Server. El bulk copy lo tenemos disponible en SQL Client, hay una clase que nos permite realizar este tipo de operaciones. Puede ser de un servidor SQL a otro servidor SQL, o puede ser también de un mismo servidor, de una base de datos a otra base de datos. Entonces, esta clase, ¿verdad?, nos permite a nosotros hacer ese movimiento o esa copia masiva de información. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo entonces del SQL bulk copy. Y para eso, bueno, aquí le voy a decir que quiero una nueva clase y esta nueva clase le vamos a poner bulk copy, ¿no? Bulk copy. Le vamos a decir aquí agregar, configuramos nuestro método main, ¿verdad? Aquí ya simplemente copio y aquí vamos a pegar, ¿no? Entonces borramos esto simplemente, copiamos nuestros using, ¿verdad? Para que no tengamos problemas ahí con los nombres y ya prácticamente estamos listos, ¿no? Entonces, para este ejemplo lo que nosotros vamos a hacer es, bueno, vamos a trabajar con la misma base de datos. Para eso, déjeme agregar aquí ahora un método que me va a permitir conectarme
¿verdad? Con el servidor fuente. Entonces, una conexión, voy a abrir aquí dos conexiones, ¿verdad? Uno para obtener la información y otro para depositarla. Entonces, getConnectionSource va a ser un método que me va a regresar una conexión. ¿Y se va a conectar a quién? A la base de datos AdventureWorks. Esa va a ser mi fuente de datos. Perfecto. Ahora necesito yo otra conexión, y esta otra conexión se va a conectar precisamente a nuestra base de datos, ¿verdad? Demo E561. Eso es lo que va a hacer nuestra aplicación o nuestro ejemplo. Va a tomar la base de datos AdventureWorks y va a copiar los registros a la base de datos Demo E561. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí viene la parte interesante, ¿verdad? Entonces, vamos nosotros ahora a utilizar otro pedazo de código. Déjenme aquí les explico. Aquí está. Simple Bull Copy. Lo mismo, abrimos la conexión fuente, ¿sí? Abrimos la conexión fuente, o sea, la creamos y la abrimos, ¿verdad? Y luego obtenemos los datos, ¿verdad? Aquí tenemos SQL Command Source Data. Preparamos el comando select product ID name from production product a partir de la conexión fuente, ¿verdad? Y luego lanzamos el execute reader del comando que nos va a regresar un reader, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos un reader y lo que vamos a hacer ahora es abrimos nuestra conexión destino, aquí otro objeto connection, y abrimos el servidor de destino, ¿verdad? Aquí con esto, y a continuación declaramos una variable y la instanciamos de tipo SQL Bull Copy. SQL Bull Copy le decimos que sea un nuevo SQL Bull Copy y le pasamos la conexión de destino. A continuación le especificamos cuál va a ser la tabla de destino, en este caso Products. Entonces vamos a pasar de Products, de NW Traders, ¿verdad? A Products de mi base de datos destino, que es la ¿verdad? 561, Demo E561. Ya que tenemos esto, ya que especificamos el destination, ahora lo que vamos a hacer es invocar al método, ¿verdad? El método write2server del objeto Bull Copy, pasándole el reader. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que espera es el conjunto de registros, o una tabla, o un reader, ¿verdad? O una tabla con su raw state, o sea, si son los registros originales, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros podríamos tener nuestra base de datos destino cualquiera, que a final de cuentas lo que necesitamos es un reader o una tabla, y eso sí, el destino tiene que ser un SQL Server, ¿verdad? Porque estamos utilizando aquí ¿cómo se llama? El Bull Copy de SQL, ¿verdad? Entonces se espera aquí un SQL Connection o un String Connection, ¿verdad? Y las opciones correspondientes. Llamamos a este método y simplemente si hay alguna excepción la cachamos y si no, pues ya le hicimos. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es de nuestra tabla, por acá está, de nuestra tabla Products, le vamos a decir que seleccione nuestros registros, pero vamos a decirle que seleccione no nada más los 1000, sino todo, ¿verdad? Vamos a ver cuántos registros tenemos. Si ustedes alcanzan a ver, son aquí les estoy marcando 2027 registros, ¿ok? Entonces tenemos 2027 registros. Ahora lo que vamos a hacer es lanzar nuestra instrucción de Bull Copy. Vamos a decirle que este simple Bull Copy sea el método que queremos que se ejecute. Vamos a indicarle también acá, atrás, botón derecho, propiedades, le vamos a decir aquí
que ahora Bull Copy sea nuestro proyecto de inicio y lo vamos a lanzar. Entonces, parece que todo estuvo bien. Seleccionas 1000 y son los 504 registros que se agregaron a nuestra tabla. Entonces vean, normalmente algunos de ustedes me habría dicho, es que yo lo he hecho y simplemente hago leo y voy insertando, ¿verdad? Bueno, pues esta es una manera más sencilla, ¿sí? Pásale River y créate una instancia de SQL Bull Copy y con eso ya prácticamente puedes hacer tus inserciones masivas, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto fue el SQL Bull Copy. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva, administrando la integridad de datos y la concurrencia. Entonces, aquí lo que vamos a ver es ejemplos de cómo manejar transacciones. Las transacciones prácticamente nos permiten que todos los datos se consideren como una unidad, ¿verdad? Nosotros podemos mandar varias instrucciones, a lo mejor una que inserta, a lo mejor otra que modifica, a lo mejor otra que elimina, pero si las metemos todas dentro de una transacción, si alguna de ellas falla, todo falla, ¿verdad? Esa es la ventaja de tener una transacción. Y nosotros podemos tener transacciones implícitas o podemos tener transacciones explícitas. Transacciones explícitas cuando utilizamos transaction y las implícitas cuando utilizamos transaction scope, que de hecho esto nos puede llevar a realizar una transacción distribuida. ¿Ok? Entonces, vamos a ver precisamente entonces ahora pues esta información y una demostración. Cuando hablamos de transacciones no podemos dejar de mencionar el concepto de atomicidad, consistencia, aislamiento y permanencia. Esto es que todas las transacciones se ejecutan en el contexto de una sola unidad. Lo que les comentaba yo, si una de esas instrucciones falla, eso hace que fallen todas las demás, ¿sí? O sea, todos son un elemento. En la fuente de datos, cuando manejamos transacciones, debe garantizar que los datos sean consistentes, o sea, que si una instrucción falló, se recupere, ¿verdad? Y que no haya de que inserté parte, pero la otra parte no pude. No, o sea, deben de ser nuestros datos consistentes. Para que se puedan efectuar estas operaciones, se deben aislar nuestros recursos. ¿Cómo es eso? Bueno, pues si yo empiezo, por ejemplo, una transacción y le digo insertar en la tabla productos, pero no termino la transacción, luego le digo modificar en la tabla categorías, pero no modifico la transacción, entonces la fuente de datos debe de ser inteligente como para poder evitar que otro usuario, ¿verdad? O que otra operación trate de utilizar los registros de los recursos, precisamente de las tablas que estamos ocupando. Entonces, lo que va a suceder es que la otra aplicación se va a quedar congelada hasta que la transacción termine, ya sea con un aceptar o con un rechazar. Entonces, como al momento de hacer transacciones, todos los recursos quedan bloqueados, ¿cuál sería la recomendación respecto al uso de transacciones? Bueno, la recomendación o las buenas prácticas para el uso de transacciones es que el código que se ejecuta dentro de las transacciones sea lo más compacto posible. No pongamos ahí de que, pues dame un dato y esperar a que el usuario escriba mientras tenemos ahí congelada nuestra transacción. O sea, eso no debe de ser, ¿sí? Entonces, tratar de que sean mínimas instrucciones las que tengan que ejecutarse dentro de la transacción. Entonces, de lo que les comento, para las transacciones explícitas utilizamos la clase transaction, para las transacciones implícitas utilizamos transaction scope, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver aquí un ejemplo
de las transacciones, ¿verdad? Entonces, para eso nuevamente déjeme compartir mi escritorio. Pues aquí compartimos nuestro escritorio. Y lo que vamos a hacer a continuación, pues es agregar una nueva clase y vamos a tomar nuestro código. Le vamos a decir, primero vamos a detener nuestra aplicación que aquí nos está esperando. Ok, y entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es agregar una nueva clase y le vamos a decir, por ejemplo, que se llame transacción explícita. Entonces, ese es el nombre de nuestra clase. Lo típico, vamos nosotros aquí a tomar este código, ¿verdad? Para poder no escribir mucho. Vamos a tomar también aquí el método main para igual rápido llevarlo. Vamos aquí, lo ponemos, quitamos estas instrucciones y casi ya estamos listos, ¿no? Lo típico también para la conexión, le vamos a decir que queremos aquí el método que ya viene con la conexión preparada, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, ahora pues vamos a poner un ejemplo de cómo podríamos nosotros trabajar con excepciones, ¿verdad? Entonces, déjeme aquí nosotros vamos a crear un método, ¿verdad? Transaction, que vamos a invocar también acá, ¿verdad? Para ejemplificar. Perfecto, ahí está. Y ahora nuestro código. El código es muy sencillo. Esto es, obtengo mi conexión, la abro y preparo el comando. Entonces, nosotros hacemos lo siguiente, tomamos nuestras variables, connection, y la abrimos. Para trabajar con transacciones explícitas, nosotros utilizamos la clase transaction precisamente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. De transaction, cada proveedor maneja su propia implementación de transaction. En el caso de SQL Server, utilizamos el SQL Transaction, ¿sí? Entonces, el proceso sería, por ejemplo, tenemos nuestra transacción, SQL Transaction, ¿verdad? Nuestra variable, le vamos a poner aquí, por ejemplo, transaction, va a ser igual a nuestro objeto connection punto begin transaction. Entonces aquí es donde inicia nuestra transacción, así de sencillo. ¿Y cuál es el chiste de esto? Simplemente nosotros aquí declaramos nuestros objetos command, le vamos a dar aquí, por ejemplo, igual, y, perdón, aquí declaramos nuestra variable, ¿verdad? Le vamos a decir igual, y le vamos a decir aquí connection punto, por ejemplo, create command, o igual SQL, new SQL command. Pero aquí el truco que nosotros vamos a hacer es que command punto transaction va a ser igual a la transacción que abrí. Con esto prácticamente ya estamos haciendo que nuestro objeto comando participe de transacciones. ¿Ok? Entonces, lo que ahora necesitamos hacer, pues es prácticamente ya el código de nuestra aplicación, ¿verdad? Que nos muestre, por ejemplo, la información correspondiente de lo que queremos realizar, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros queremos, déjeme aquí, utilizar un bloque try y utilizar un bloque catch, ¿verdad? Para cachar aquí cualquier problema que se pueda presentar. Aquí le decimos, bueno, aquí de manera genérica voy a utilizar una excepción cualquiera, ¿no?
Entonces, cuando se presente una excepción, es que algo pasó y no se pudo realizar alguna de las operaciones. Entonces, esto sí es bien importante, ¿no? Si todo marcha bien, entonces yo tengo que darle un commit, ¿sí? Y si algo falló, entonces tengo que darle vamos a mandar aquí ok, transaction.rollback. Entonces, si algo falla, le doy rollback y con eso se descartan todos los cambios que se hayan presentado. Aquí simplemente para darnos cuenta de qué pasó, le voy a dar un console, le voy a dar aquí writeLine, punto writeLine, y vamos a poner aquí x.message. O sea, que escriba lo que pasó, por si hay alguna excepción, ¿no? Entonces, prácticamente, esta sería la sintaxis, ¿verdad? Esta sería la sintaxis de nuestra transacción, ¿correcto? Entonces, ya de ahí, pues lo que queda es precisamente que nosotros podamos ya meterle el código correspondiente. Pero aquí ya estamos preparados. Si todo marcha bien, commit, y si algo falla, rollback. Y con esto garantizamos que todo se ejecute en una simple unidad, ¿verdad? Y que no haya ningún problema. Entonces, vamos a continuar aquí con nuestro ejemplo. Vamos nosotros a suponer que queremos hacer lo siguiente como código. Vamos a poner aquí command text igual, y le vamos a decir update products, set list price por 1.4, ¿no? Donde, por ejemplo, la lista de precio, el precio de lista sea mayor que 100. Entonces estamos modificando aquí nuestra tabla de productos. Entonces vamos a ver, déjame cerrar esto. No quiero salvar nada y vamos a trabajar con la base de datos. E5561, vamos a modificar aquí, le decimos que seleccione los primeros 1000 registros, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestros primeros registros, 108, 109, 110, 111, ¿verdad? Es su precio, y también aquí 162 y todo 162 prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, es de lo que tenemos por acá como ejemplo, y nuestro código dice, pues modifica los productos, aumentándole el 4%, ¿verdad? Para aquellos que sean mayores o iguales a 100. Y obvio, pues esos productos son los que se van a modificar, ¿verdad? Yo aquí le puedo lanzar, por ejemplo, le puedo lanzar, por ejemplo, ya el comando, ¿verdad? Execute non-query, aquí, por ejemplo. Y luego aquí ahora yo pudiera, vamos aquí, por ejemplo, voy a ejecutar. Déjeme ponerle aquí un mensaje que me haga pausa. Esto es simplemente con fines de que ustedes puedan ver cómo va el asunto, pero esto es lo que no debemos hacer. ¿Qué? O sea, esperar a que el usuario nos dé la continuación, ¿verdad? Porque entonces ahí se va a quedar parada la transacción y nadie va a poder hacer nada. Entonces yo lo voy a hacer aquí simplemente para ejemplificar lo peor que podría suceder, y esto no lo debemos hacer, ¿no? Entonces vamos a suponer que una vez que ya nos dé enter el usuario, ahora nosotros queremos modificar otros registros y le vamos a dar aquí, por ejemplo, que modifique aquellos productos, ¿verdad? Y a estos les va a aumentar el 5%, pero cuando sean menores que 100. Entonces, vamos a ver aquí, estos que tenemos acá le vamos a decir que sean 80. Déjeme entonces decirle que quiero editar los primeros 200 registros, y aquí a partir de este elemento le vamos a decir que sea 80 para que veamos si sufre o no sufre cambios, ¿no? Entonces aquí ya tenemos, bueno, déjenme variarle, ¿no? 90, 70, 60. Entonces, estos registros son los que se tienen que modificar. Estamos monitoreando únicamente los 10 primeros registros, ¿verdad? Para que pues no tiene sentido estar monitoreando todos. Esto es simplemente para ejemplificar. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Nos falta aquí simplemente ya lanzar el otro comando
execute non-query para que se ejecute todo bien, ¿no? Si llega a esta instrucción, ¿qué significa? Que todo se pudo realizar con éxito, ¿ok? Entonces, nuevamente yo aquí, estoy aquí viendo la información que tengo. Déjenme cerrar esta instrucción, esta ventanita, y déjenme ahora, nuevamente darle un select por acá. Sí, déjenme igual decirle esto y voy a ejecutar, ¿no? Entonces realmente tenemos aquí estos datos, ¿verdad? Contra los cuales vamos a poder comparar y tenemos estos otros datos que en este momento son los mismos. Pero ¿cuál es la idea? Que vuelva yo a lanzar esta instrucción mientras está dentro de la transacción. Entonces, fíjense lo que voy a hacer aquí. Voy a lanzar mi aplicación. Ya tenemos todo listo. Ya tengo para que se ejecute. Hay que decirle ahora, no recuerdo si ya les dije que transacción explícita es la que quiero que se ejecute, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar aquí. Y dice que ya se ejecutó, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos una excepción. Déjenme, bueno, aquí por ejemplo, vamos a ver qué sucedió. ¿Qué se está ejecutando? A ver, tenemos nuestra transacción. Déjenme ponerle punto de ruptura. O sea, aquí es el caso cuando necesitamos puntos de ruptura. Y, ok, ya vi qué pasó por acá, ¿no? Voy a ejecutar. Bueno, primero, ¿se habrán modificado o no? Entonces déjenme ejecutar. Esta es la consulta, original con los datos. Ahora voy a ejecutar esta otra. Y vean cómo quedaron intactos, ¿no? Hubo ahí una excepción y no se modificó nada, ¿no? O sea, quedaron intactos nuestros datos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Aquí el problema fue que estamos modificando este product, pero realmente se llama products. Press enter. Bueno, aquí le vamos a poner el mensaje, me confundió. Presione enter para la siguiente modificación, ¿sale? Entonces, ahora sí, vamos a ejecutar. Y ahí estamos, le damos que se conecte el comando, aquí execute. Vean, ya me pasó, no hubo ninguna excepción y me está pidiendo que presione yo enter. Acabo de modificar yo productos, ¿verdad? Pero estoy dentro de la transacción. Voy a irme aquí y tenemos por un lado que esta es la lista de productos, tengo otra consulta y voy a decir que me la actualice. Le voy a dar a ejecutar y vean qué sucede. Aquí está tratando de conectarse a la tabla products, pero nosotros la tenemos en una transacción. Sí, entonces está metida aquí en esta transacción y aquí el usuario se está esperando el usuario que conteste, ¿verdad? Le voy a dar enter aquí y vean cómo automáticamente suelta el recurso, ¿verdad? Suelta el recurso y entonces ya continúa finaliza la transacción y la aplicación que estaba esperando a que se desbloqueara un recurso ya toma el control y vean cómo, ahora sí, para que vean por qué les puse estas dos, vean, antes era 108 y ahora ya lo incrementamos y es 112, ¿no? Este es 84, pero antes era 80. Entonces ya nos dimos cuenta que sí se pudo efectuar la transacción, ¿sí? Ahora bien, voy a regresarme y voy a irme a esta parte, por ejemplo. Y vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme indicarle aquí, por ejemplo, delete products, ¿verdad? Y aquí simplemente vamos a eliminar y aquí a lo mejor todavía no sabía yo que ya estaba eliminado y voy a tratar de modificarlos, ¿verdad? Pero aquí vamos a lanzar una excepción, le vamos a decir que dispare una nueva excepción, excepción planeada, ¿no? Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Aquí me falta un paréntesis.
Aquí me está haciendo un indicador de que nunca se va a ejecutar esto, ¿verdad? Porque obvio, se lanza la excepción, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con nuestra transacción? Es lo que pretendemos ver, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a dar, por ejemplo, que se ejecute. Vamos a ver, ejecutamos. Vamos a ver aquí, le damos la transacción, seguimos ejecutando. Aquí ejecutar. Aparentemente ya borró, ¿verdad? Lo mismo que yo quisiera ver, está atrapado, ¿verdad? Está atrapada nuestra tabla, pero la instrucción prácticamente ya borró la información, ¿verdad? Ahora está esperando que nosotros, bueno, estamos aquí todavía, aquí estamos, le vamos a dar F5 y nos está pidiendo Enter, ¿verdad? Aquí ahora lo que vamos a hacer es darle Enter y se ha generado una excepción. ¿Qué pasa? Bueno, pues que los datos siguen intactos, ¿no? Aquella eliminación que hicimos nosotros prácticamente, como no se completó la tarea, entonces se generó una excepción y se descartó precisamente la transacción. ¿Correcto? Bien, y ya que estamos acá, ya para terminar con nuestra demostración, déjenme ahora hablarles de la transacción implícita. Entonces, aquí en la transacción explícita tenemos que especificar también aquí el objeto, la propiedad transaction, pasarle la transacción, y cada comando que nosotros necesitemos hay que pasarle la transacción que debemos utilizar. ¿Ok? Otro ejemplo, vamos a ponerle aquí, agregar nuevo elemento, y vamos a ponerle transacción implícita. Aquí en transacción implícita lo que vamos a hacer es utilizar un elemento llamado, ¿verdad? Un objeto llamado transaction scope. Entonces, más o menos vamos a poner de manera similar nuestro código. Vamos a poner esto de acá. Nuestro método main, y ahora lo que vamos a hacer es también crear nuestra transacción. Para eso nosotros vamos a agregar, por ejemplo, el método que me obtiene la conexión, y luego vamos a ver aquí, vamos a hacer lo interesante. Bueno, primero déjenme importar los espacios de nombres, le vamos a dar aquí control C, le vamos a decir aquí control V. Y vamos aquí a nosotros, bueno, fíjense, lo que vamos a hacer, vamos a agregar aquí un nuevo procedimiento. Este procedimiento nos va a permitir los valores antes y después de hacer las modificaciones, ¿no? Entonces aquí recibe un comando y nos va a listar, por ejemplo, los productos, sus valores correspondientes, ¿no? Y luego vamos a modificar, vamos a ver qué sucede, qué nos muestra, y por último vamos a terminar la transacción. Entonces la parte interesante va a ser la siguiente. Aquí, bueno, nada más para terminar aquí se lanza un select para que se tengan los productos y se obtiene un reader y los muestra, ¿eh? Así de sencillo, o sea, no tiene nada mágico. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es ahora mostrar cómo se realiza una transacción, pero de forma implícita. Esto es que nosotros no tenemos que especificar precisamente la transacción que utilice un objeto command. Y para eso vamos a poner aquí nuestro código. Necesitamos utilizar este objeto transaction scope. Este objeto transaction scope está en el siguiente espacio de nombres. En using, ¿verdad? Le damos y vamos a importar aquí system.transaction. Pero no aparece acá. Esto significa que nosotros debemos, ¿verdad?, agregar una referencia precisamente a ese assembly, al assembly system.transaction. Entonces aquí lo buscamos, por acá debe de estar, aquí está. Ahora sí, le decimos que queremos importarlo y ya aparece, ¿verdad? Entonces transaction scope está en el espacio de nombres de system transaction. Al hacer esta instrucción, vean, aquí estamos creando un using, ¿verdad? Estamos indicando que vamos a trabajar en el contexto de una transacción. Todas las operaciones que estén aquí dentro
van a lanzarse en el contexto de una transacción de manera implícita, sin que nosotros se lo indiquemos. Entonces, abrimos la conexión y al momento de abrir la conexión, ¿verdad? Sí, crearla y abrirla, automáticamente le avisa al Transaction Scope, oye, Transaction Scope, voy a estar dentro de una transacción. Perfecto, entonces ya lo estamos controlando. Vean ahora, creamos el comando, mostramos los valores actuales antes de hacer las modificaciones, configuramos nuestro comando, lanzamos las modificaciones, mostramos los nuevos valores, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, vamos a quitarle para que sí se pueda realizar la transacción. Nuevamente hacemos modificaciones, ¿verdad? Y le damos un execute non-query para realizar las modificaciones finales, ¿no? El transaction scope, ¿verdad? No tiene un método commit, no tiene tampoco un método rollback. Entonces, ¿cómo es posible que se puedan aceptar o cancelar las transacciones? Bueno, el transaction scope funciona con esta filosofía. Si me das complete, es que fue un commit. Si nunca me das complete, entonces fue un rollback. Entonces no tiene el transaction scope, ¿verdad? Fíjense, nada más tiene el complete, no tiene un rollback ni tiene otras cosas, únicamente el complete. Entonces, si no le damos complete, se asume que es rollback y descarta. De tal forma que si hay una excepción, se asume que es rollback y entonces cae aquí y simplemente sale del ámbito del transaction y se cancela la transacción precisamente, ¿no? Entonces vamos a activar aquí a decirle que quiero una transacción implícita, la que quiero trabajar, ¿verdad? Y bueno, ya está aquí nuestro método main para realizar la transacción. Vamos a trazar aquí nuestros datos. Aquí se abre la transacción, se configura la conexión. Déjenme aquí cerrar esta ventana para que se vea mejor. Vamos trazando, muestra los valores actuales. Aquí simplemente en la ventana va a aparecer esos valores. Ejecuta las modificaciones, ¿verdad? Aquí vuelve a mostrar los valores con los nuevos datos. Luego ejecuta este comando, ¿verdad? Bueno, prepara el comando y lo ejecuta y le da un complete. Esto quiere decir que sí se pudo realizar la modificación. Le damos aquí F5 para que nos muestre y prácticamente ahí tenemos los productos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con sus valores anteriores y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6 con los valores actuales, ¿verdad? En el primer comando. Entonces, vamos a ver ahora ¿qué sucede cuando hay alguna excepción? Por ejemplo, aquí me equivoqué y quiero ejecutar la modificación de Products 2, pero Products 2 no existe. Entonces, déjenme quitarle aquí el punto de ruptura, le vamos a dar a ejecutar y vean entonces, ¿no? Exception invalid object name Product 2 y entonces, aunque aparentemente aquí sí se modificaron, ¿verdad? Antes eran 116 y después fueron 121. Pero con el rollback prácticamente los datos permanecen los mismos, 116, 18, 19, 20. Vamos a ver, vean, 116, 18, 19 y 20. Y después dijo que sí se habían modificado, pero fue antes del rollback y entonces volvieron a su estado original, o sea, nunca sufrieron cambios. ¿Ok? Entonces, con esta demostración prácticamente nosotros vimos transacciones implícitas, vimos transacciones explícitas como una forma entonces de protección de datos, en la integridad de datos, ¿no? Con esto terminamos nuestro módulo 2, ¿verdad? Este fue muy cortito, ¿verdad? De una sola sesión y así van a ser los demás. Entonces ya terminamos nuestro módulo 2 y pasaríamos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, aquí nos hacen una pregunta, dice, cuando la información que estamos manipulando es datetime, ¿qué es lo que se debe de hacer para evitar los problemas de interpretación en la configuración regional y local entre el cliente y el servidor? Lo mismo para valores decimales.
Muchas preguntas en una sola. ¿SQL Bulk Copy es transaccional por sí mismo? No, SQL Bulk Copy no es transaccional, pero lo puedes meter dentro de una transacción. Para manipular fechas, pues hay muchas acciones correspondientes. Una, puedes mandarle directamente el datetime, así como valor como yo se lo puse. Vean que yo no construí las fechas, entonces le mando simplemente el datetime. Otra, le puedes enviar una instrucción a SQL, el set date format, para indicarle en qué formato quieres pasarle. Esto es año, mes, día, mes, año, etcétera. Entonces le mandas esa instrucción al SQL y luego ya le mandas las fechas en el formato que tú quieres. Otra, puedes utilizar el formato de fechas ISO, que es un estándar en el cual implicas la hora, luego implicas la fecha y luego la hora. Entonces, si quieres, puedes investigar acerca del formato ISO y con eso garantizas que la fecha siempre va a llegar, no importa la configuración del motor de base de datos, si es en español, o si es en inglés, o si es en Estados Unidos, o si es en España, etcétera. ¿Sí? Ahí en mi blog tengo un artículo pequeño donde describe cómo pasarle fechas a una fuente de datos para no tener problemas, ¿no? ¿Sale? Bueno, entonces es esto. Otra pregunta, ¿con el Bulk Copy se puede copiar todos los objetos, accesos y permisos? No, solamente datos. ¿Sale? Entonces es esto. Vimos transacciones sobre una misma conexión. ¿Qué hacer si desea una transacción sobre más de una conexión? ¿Qué implica incluso distintos tipos de base de datos? Nada, utiliza una transacción implícita y lo que les decía yo, el transaction scope se puede elevar a una transacción distribuida. Y entonces aquí necesitarías tener, por ejemplo, alguien que coordine esa transacción distribuida, un manejador de recursos. El que tiene Microsoft es el Distributed Transaction Coordinator. Él se va a encargar de avisarle a todos los servidores cuando haya que realizar commits o cuando haya que realizar los rollback. Entonces, por eso es muy recomendable utilizar Transaction Scope. ¿Sale? Entonces, es eso. Como dato extra para ver las excepciones de SQL Select asterisco from sys message. Efectivamente existe por ahí en SQL una tabla llamada sys.message. Entonces ahí vienen prácticamente los mensajes, los posibles mensajes que puede enviar SQL Server. Igual nosotros podemos crear nuestros propios mensajes de información. Y si queremos ver una lista de los mensajes, podemos utilizar precisamente la instrucción select asterisco from sysmessage. Buen comentario, Alejandro. ¿Qué más tenemos por acá? Dice, en el comando, ¿podemos llamar un store procedure dentro de una transacción? Sí, definitivamente podemos invocar store procedures. Ok. Bueno, ¿qué más? Pues ya no hay más preguntas. Entonces, ¿qué características debe tener la base de datos para usar Transaction Scope? La base de datos, ninguna. ¿Sale? Funciona para cualquier motor de base de datos. Leí por ahí que no funcionaba con SQL 2000. Yo lo he probado con SQL 2000 y no he tenido problemas. Pero igual déjame verificar, a lo mejor no era 2000, no, pero sí, yo recuerdo que era 2000. Entonces, debe de funcionar para cualquier proveedor de .NET. Pero igual si quieren se los confirmo. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que no hay preguntas entonces. Bueno, con esto cerramos nuestra sesión y nos vemos por aquí en la próxima sesión. Que pasen un buen fin de semana.